Quiero comenzar por agradecer la invitación que me formuló Carolina Guzmán para participar en este importante evento. Estoy muy complacido de estar acá y quiero también saludar la presencia del rector Vivaldi y el rector Pérez que nos acompañan y agradecerles por eso. Voy a intentar plantear un argumento de qué sentido tiene el financiamiento público a la educación privada. Ese es un tema que está en la discusión de política pública ahora, como lo ha estado periódicamente en nuestro país desde 1920, y me parece importante abordarlo. Lo voy a hacer procurando explicar cómo concibo yo qué es la educación en cuanto a un bien, cosa que voy a hacer con mucha trepidación porque la discusión es principalmente económica y estamos en compañía de muy destacados economistas en la sala. Espero que si me equivoco me corregirán con benevolencia. Luego voy a procurar explicar por qué el Estado provee o financia la educación, por qué usualmente el Estado no puede proveer o financiar por sí mismo toda la educación. Y quiero cerrar con una reflexión sobre las potencialidades y limitaciones que tiene el Estado como proveedor de educación, sobre todo educación superior, y qué significa esto para el futuro mirado desde el punto de vista de las políticas públicas chilenas y lo que se está discutiendo hoy día. Lo primero, ¿qué tipo de bien es la educación? Yo creo que es útil mirar la educación como un bien que es a la vez tres cosas. Es un derecho social se dice ahora, pero es básicamente un derecho, es también un servicio público y es un bien económico. La educación es un derecho en la medida que las personas pueden plantearse frente a un otro, en este caso es el Estado fundamentalmente, como titulares de una expectativa que tiene que ser satisfecha. Esto se expresa en Chile por medio de la educación obligatoria hasta el año 12, hasta cuarto medio, y la obligación del Estado de financiar esa educación obligatoria. La idea de que la educación superior también es un derecho es más nueva en nuestro medio. Hasta ahora hemos entendido en Chile que la educación superior es un derecho en la medida que los postulantes a la educación superior tienen la capacidad de beneficiarse de ella. En Chile no se ha planteado todavía, es un poco sorprendente esto, pero no se ha planteado todavía el libre acceso a la universidad como expresión del derecho a la educación superior. Pero vamos a llegar a eso indefectiblemente a la medida que la tasa de cobertura aumenta. Finalmente vamos a entender nosotros socialmente que tener 14, 15, 16 años de educación es parte de la obligación que tiene la sociedad chilena con sus miembros. Entonces es un derecho, es un servicio público también, en el sentido de que la educación en la mayor parte de los países del mundo, y en esto, como se ha dicho, Chile es una anomalía bien importante, es un servicio prestado por el Estado a los ciudadanos, de manera tal que la mayor parte de la matrícula en el sistema escolar está en instituciones del Estado, y lo mismo es el caso en casi todos los países en la educación superior. Entonces es una prestación que uno espera del Estado recibir. Y por último es un bien económico en el sentido de que para producir educación hay que invertir recursos y en consecuencia estamos hablando de un bien que es escaso. Eso es el concepto de un bien económico. Solo que no es un bien de consumo, como equivocadamente lo planteó un expresidente con doctorado en economía, sino que es un bien de inversión. Es un bien que permite a las personas que lo reciben, como planteó Henry Brady, mejorar su productividad y en consecuencia su remuneración y acceder a mejores trabajos, en fin. La educación es todo eso. Y ahí creo yo radica la complejidad que tiene su tratamiento por la política pública y la importancia política e ideológica que tiene la educación también.
Ahora, ¿por qué el Estado provee o financia la educación? Bueno, porque este es un bien económico de una característica muy particular, ya sea por sus externalidades positivas o porque es un bien público, cualquiera de las dos razones, indica que la educación va a ser provista, si el Estado no interviniera, en una cantidad, intensidad o calidad menor que la que es socialmente óptima. Por lo tanto, el Estado tiene que intervenir de manera de generar más y mejor educación. Pero ¿por qué entonces el Estado no la provee toda él mismo? ¿Por qué no toda la educación es estatal? Yo creo que hay tres razones que sugieren que esto no es posible o no es conveniente. La primera, me remito también a la mirada que tiene Carolina sobre cómo estas cosas se dan en América Latina. Eh, la educación superior privada en América Latina es relativamente reciente, es un fenómeno en general, con muy pocas excepciones del siglo XX, y surge de la mano de lo que el académico que ha investigado más esta cuestión del surgimiento de la educación superior privada en el mundo y en particular en América Latina, Daniel Levy, de la Universidad del Estado de Nueva York en Albany, llama el fracaso de lo estatal. Las universidades estatales en América Latina, por diversas razones, entre los años 50 y 80, entraron en procesos de deterioro institucional y de politización que hicieron que las élites de los países escaparan de ellas y crearan sus propias universidades. En Chile el proceso fue un poquito distinto, pero esto es claramente el caso en México, en Colombia, eh, por ejemplo. Entonces hay una parte de la privatización o el surgimiento de la iniciativa privada que es consecuencia de deficiencia o defectos de la educación estatal. Ese es un primer punto. El segundo es de capacidad. El Estado no tiene la capacidad de hacerlo por sí solo, los estados pobres como los nuestros no tienen la capacidad de hacerlo por sí solo. Piensen ustedes que el origen del financiamiento compartido el año 93 o por ahí, también es la constatación de que el Estado no tenía fuerza fiscal suficiente para sostener el aumento en los cupos de la educación escolar. Y de ahí entonces que se tuvo que recurrir a los padres para que ellos aportaran también. Entonces, incluso en un país como Chile, tan recientemente como hace 20 años, este era un tema importante a nivel escolar, para qué decir a nivel de educación superior. Entonces, los recursos del Estado no son suficientes en una economía como la chilena, en que el Estado representa algo así como el 20% del producto. Y tercero, por la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza es un derecho reconocido por la Constitución y por los tratados internacionales de los que Chile es parte, que considera que es un valor que las personas organicen la educación de o para sus hijos de la manera que quieran. Entonces, la educación exclusivamente estatal impediría el ejercicio de la libertad de enseñanza de los padres y la libertad de enseñanza de los educadores. En 1920, que fue la primera vez que la ley de presupuesto de Chile otorgó financiamiento a la Universidad de Concepción y a la Universidad Católica, la discusión fue bien curiosa. Esto surgió por el problema legal que generaba la ilegal lotería de la Universidad de Concepción. Entonces, los parlamentarios estaban preocupados de ese problema y entonces querían eliminar esta ilegal lotería, pero claro, así se financiaba la Universidad de Concepción y por lo tanto, en vez de eliminar la lotería, bueno, se legalizó la lotería, pero además en un proceso que duró varios años, porque esto en realidad se zanjó el 23, se optó por darle un subsidio a la Universidad de Concepción. Y la Universidad Católica, que era muchísimo más grande que la Universidad de Concepción, la Universidad de Concepción tenía 200 alumnos en esa época, dijo, bueno, y nosotros también, si nosotros también damos educación, ¿por qué no nos van a dar la Concepción y nosotros no? Y así fue como en una alianza entre católicos y masones, se aprobó el financiamiento para las dos universidades. Ahora,
¿Por qué es importante la libertad de enseñanza? Creo yo. Porque si bien todo lo que planteó el decano Brady es muy importante y fundamental para la consideración de la educación como parte de la política pública y la inversión que hace el Estado para mejorar las condiciones de vida de la gente, todos aquí estamos de acuerdo con que la educación no es solamente entregar herramientas para la productividad de los trabajadores. Tenemos la expectativa de que la educación sea algo más que eso, que la educación sea también un espacio de formación, no sé cómo llamarla, moral, espiritual, de la persona integralmente, eh, que permita un encuentro entre profesores y estudiantes, entre los mismos estudiantes, que haga que sus vidas tengan sentido, más allá de lo instrumental. Entonces, la educación privada provee esto, se supone. Otra cosa que lo haga bien o mal, pero por lo menos conceptualmente podemos decir que la educación privada tiene una capacidad que las instituciones estatales por definición no tienen de dar una educación que tiene una cierta orientación de un credo o de una doctrina filosófica o de una determinada visión del mundo. Lo estatal, en cambio, tiene una obligación de una cierta neutralidad en materias de credos y filosofías. Tiene que ser pluralista, tiene que admitir todo tipo de orientaciones en su interior. Y eso es muy importante y muy valioso, porque el Estado es el espacio donde nosotros tenemos que sentirnos todos representados y no excluidos. Pero sí es una limitación. Entonces, cuando se piensa en esta dinámica entre lo público y lo privado y en las cosas que son similares y las cosas que son distintas, yo creo que es un gran error pretender que las instituciones privadas sean como las estatales, en este sentido, que sean espacios, digamos, neutrales, no comprometidos con una determinada visión del mundo, porque la riqueza del pluralismo no está en que todas las instituciones sean iguales, sino precisamente en que sean distintas y que haya entonces en la sociedad propuestas educacionales o proyectos educativos que representan distintas concepciones del mundo. Una última cosa quiero decir. Henry decía lo paradójico que es que en Estados Unidos, por la vía de los incentivos tributarios, finalmente haya más financiamiento público a la educación superior privada. Es paradójico en un sentido quizás, pero hay que mirarlo, creo yo, y lo mismo pasa en Chile, me parece, como expresión de la voluntad social que se expresa políticamente. Si nosotros tenemos el sistema hoy día, digamos, después de 25 años que se terminó la dictadura, de financiamiento que tenemos, es porque y estamos en una sociedad democrática y creemos en el tipo de sociedad que vivimos desde este punto de vista, es porque la sociedad, eso es lo que la sociedad quiere. Y la dificultad que tiene política la reforma de la educación superior es que se va a encontrar con esto. La reforma que busca darle una función más central al Estado en la conducción del sistema, se va a encontrar con parlamentarios que finalmente responden a sus distritos. Un senador comentaba en una ocasión que, a propósito de la glosa de gratuidad, que en su distrito prácticamente no habían estudiantes que fueran a las universidades que iban a ser gratuitas, la mayor parte estudiaban CFT e IPs que no tienen gratuidad. Y esa era la razón política por la cual a él no le gustaba la glosa de gratuidad. Dicho eso, sin embargo, me parece que a todos conviene en Chile el crecimiento de la educación superior estatal, también conviene a las instituciones privadas. No puede ser que el 15% solo de la matrícula en el país esté en el sector estatal. Eso tiene que aumentar porque a nosotros nos perjudica, creo, en la Universidad Católica y a las universidades privadas en general, nos perjudica esta ansiedad del sector estatal
porque finalmente el financiamiento y en general la política pública en educación superior, visto así, se convierte en un juego de suma cero. Todo lo que llega a los privados, por definición, no le llega al Estado. De manera que me parece razonable que el Estado haga un esfuerzo especial de apoyo y de financiamiento a sus universidades. Y sobre todo, me parece a mí, que aumente los cupos de la educación superior estatal en las universidades y en los nuevos centros de formación técnica, de manera que tengamos una situación un poquito más balanceada y que este espacio de lo estatal y la propuesta también educativa de lo estatal en la educación superior pueda expresarse.